¿ok? Ok, Amen. vamos a comenzar. Ok, vamos a conocer un poquito la vida de Abraham. Yo sé que de alguna manera muchos de nosotros hemos escuchado hablar acerca de Abraham y tenemos ideas de quién fue Abraham, pero ¿realmente sabemos qué pasó con Abraham? Ahora, no pretendo en una sola clase darles a conocer íntegramente quién fue Abraham porque hay mucho que trabajar, por eso es que les puse el pequeño video de 4 minutos y medio que hablaba acerca de lo importante que es a Abraham para Dios, porque de allí nace la línea genealógica de la raza semita. ¿Me entiende usted? Ahora le voy a explicar un poquito más en cuanto a eso, pero quiero hablar del tema en sí. Entonces, Génesis, entre los capítulos 12 y 22, está la historia de Abraham. Y dice así, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso lo dice Hebreos 11:8. Quiero decirles que la Biblia está perfectamente sincronizada. Y esto no es que el hombre acomodó los versículos para que sean sincronizados. La verdad es Dios quien sincronizó la Biblia. El hombre se encargó de poner el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, Génesis 12:22 habla de la historia de Abraham, pero Hebreos capítulo 11, versículo 8, en un versículo, nos narra exactamente qué pasó con Abraham en cuanto al salir, no, al salir de este lugar. Ahora, recuerde que el tema es obediencia en la crisis, ¿ok? Ahora, ¿cuántos de nosotros somos capaces de ser obedientes en el tiempo de crisis? Aquí lo tenemos a Abraham. Ok, Abraham, conocido como el padre de la fe, Abraham, conocido como el patriarca, ¿no? De cientos de miles de millones de personas en el mundo, ¿no? Abraham es una persona que aunque fue de alguna manera puesto por Dios en esta tarea, Abraham es una persona como cualquiera de nosotros. Y eso es lo que tengo que explicarles y en eso consiste la idea de la crisis, ¿ok? De la crisis de obediencia, ¿no? Que muchos de nosotros solemos tener y les voy a explicar por qué. Entonces, el tema en esta noche es aprender a cómo responde Abraham ante la crisis, ¿no es cierto? ¿No? Haciendo uso de la fe, haciendo uso de la fe. Ahora, no voy a explicar otra vez qué cosa es la crisis, etcétera, 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 porque hemos visto, tal vez en algún momento volveremos a repasar, porque es importante, pero déjeme decirle que en este momento todos nosotros, muchos nosotros, los creyentes, pasamos por una crisis de obediencia. Ahora se los voy a explicar un poquito más detalladamente. Ahora, lo que usted ve allí es un mapa antiguo del desierto de Arabia y la Mesopotamia. Ahora, todos estos lugares son lugares bíblicos, lugares importantes dentro de el pensamiento de Dios, porque justo en estos lugares está la tierra prometida, la tierra de Canaán. Le voy a pasar otra vista porque me parece que esta es mucho más clara. En esta vista, nosotros vamos a ver cómo es que Dios llama a una persona con su familia, es decir, con su familia primaria, ¿ok? Para ir a un viaje hacia lo desconocido, hacia lo desconocido. Y vemos que de pronto Abraham recibe el llamado de Dios. Él se encontraba en Ur, está en Babilonia, y después parece que pasa para Harán. El objetivo es llegar a Canaán, pero por alguna razón, si usted sigue mirando las flechitas rojas, él descendió a Egipto. Más adelante les voy a explicar que todo esto tiene una razón de ser y por qué tiene que ver con esto. Ok, déjeme decirle solamente para puntualizar que cuando hablamos de Babilonia y Ur de los Caldeos, estamos hablando de Irak. Estamos hablando de Turquía,
Turquía. Ahora, Turquía es un país clave en el movimiento del mundo en este momento, porque Turquía está a punto de elegir su próximo califato. Ahora, ¿qué tiene que ver el califato con las naciones árabes? Es que Turquía no es una nación árabe. La religión de Turquía es el Islam, el 95%, pero ellos no se consideran una nación árabe. Ahora, dentro del plan profético de la Biblia, se espera que un último califato esté puesto en la tierra para que comience el proceso del fin. Y Turquía no es una nación árabe, pero es una nación islámica. Y aparentemente Turquía es la que está organizando, ¿no?, todo lo necesario para que las naciones no árabes, pero que de alguna manera son islámicas, ¿ok?, árabes en un sentido, ¿no?, tengan la hegemonía mundial que se requiere para el tiempo del fin. Ok, solamente quería hacer un acápite. Turquía, Babilonia, Irak son países que nosotros vamos a escuchar mucho, y hemos venido escuchando de Saddam Hussein hace mucho tiempo y lo vamos a seguir escuchando, ¿verdad? Ahora, ¿qué más tenemos aquí? ¿Hasta ahí estamos bien? Dame una ceñita para saber que estoy viendo bien, si me está escuchando. Gracias. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un punto en la vida de Abraham que se llama la fe. Directamente le funciona entonces. Gracias. Yo quería entrar como acá. Es de nena. Ok. Es la fe en el futuro, ¿no? Ahora, si usted se da cuenta, la fe que Dios nos propone que nosotros tengamos fe, ¿ok? Pero la obediencia que Dios propone es que nosotros debemos de andar paso a paso. Ahora, recuerden una cosa, ¿qué dice ahí? Obediencia paso a paso a la dirección y a la palabra de Dios. Ahora, normalmente nosotros siempre miramos un futuro incierto, porque pues al hombre le asusta todas aquellas cosas que no sabe, que no sabe, que no ve y que no entiende, ¿no?, en cuanto a lo que podría pasar. Entonces, Dios requiere de nosotros obediencia, pero para que haya obediencia, Dios tiene que determinar, tiene que ordenar. No puede haber obediencia si no hay un mandato. ¿Me comprende usted? Entonces, Dios nos va a mostrar por medio de Abraham que Dios muchas veces manda algo y que de alguna manera no nos dice exactamente todo lo que nosotros quisiéramos que nos diga. En este caso, Dios trata con Abraham y le dice así, le dice en Génesis 12:1, quiero que tomen esto en cuenta porque esto es bastante, pero bastante importante. Dice Génesis 12:1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que mostraré. Pregunta, ¿le dice dónde? No, ¿no? Pero dice, vete de tu tierra y ¿qué más le dice? ¿Y de qué? Gracias. Y de tu parentela, ¿no? Y de tu parentela. Ahora, eso es importante, por favor, anótelo, ¿ya? ¿Ya? Dios le da ese mandato a Abraham. Ahora, miren lo que dice acá. Génesis 11:31 dice, y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Pregunta, ¿a quién le ordenó Dios que saliera de su tierra? ¿A Abraham o a su padre? Abraham. 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 ¿Y por qué Tare hace eso? Tare es padre de Abraham. ¿Por qué hizo eso? No me importa. Carlos, ¿dónde estás? No te veo. ¿Puede ser como ejemplo o algo así? Sí, por favor. Habla, Cristian, no te escucho.
Te estás preguntando que por qué Tara lo llevó a Taré. Abraham. Taré lo llevó a Abraham, de Ajá. repente, por ejemplo, pues no, como no era el papá. Sí, pero a quién le dijo que saliera de la tierra, de la tierra y de su parentela? Abraham, Abraham. ¿Y por qué? Y la pregunta fue, exacto, ¿por qué Taré lo hizo? por obedecer. ¿A quién? Si Dios no había hablado con Taré. Pero igual, pues por eso digo, como era su papá, como ejemplo, ¿no? Ya, podría decirse que existía la jerarquía en estos pueblos, en donde el padre era la cabeza, y al ser la cabeza, obviamente no hay lugar para el hijo. Pero aquí vemos un problema. Aquí vemos que el problema es que Abraham no es la cabeza porque él vive con el padre. Abraham vive con el padre. ¿Me entiende? Abraham vive con el padre. Es como que de pronto, Cristian, voy a poner un ejemplo contigo. Cristian viviera en la casa, en mi casa, y de pronto alguien viene a invitarlo a una fiesta, a Cristian, a una fiesta, a una reunión, vamos a decir así, y de pronto yo me alisto y decido ir. La pregunta es, ¿no me invitaron a mí? Invitaron a Cristian, pero yo decidí ir. Ahora, Cristian dice que él va a ir con su carro, y yo digo, no, todos vengan en mi carro. Ahora, lo que está pasando es que por el hecho de que Cristian vive en mi casa, yo estoy tomando ciertos atributos que no me corresponden. Entonces, el problema de Abraham en cuanto a ver el futuro era que de alguna manera él se está dejando llevar todavía por los padres. Cuidado con eso, porque una vez que usted se casa y usted tiene su familia, las personas que determinan en la familia no son los padres. Los padres podemos ser muy amorosos y muy tiernos, pero los que cuidan y la responsabilidad de la familia es del hombre de la casa. Del hombre de la casa. Hombre de la casa. Esa es una de las razones por las cuales Dios no habló con Sara. Entonces, ¿qué sucede? Sigamos leyendo, porque es importante. Dice, Hechos 7, 2 y 3, dije que la Biblia es sincronizadamente activa. Y aquí dicen Hechos 2 y 3, dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Taré. No. Abraham, Ajá. estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra, quítate de tu padre, salte de tu padre, y ven a la tierra que yo te mostraré. O sea, Dios le está diciendo, hey, yo amo a tu padre, pero no te quiero con tu padre. Quiero que tú asumas las responsabilidades que yo te doy. Entonces Abraham, ¿qué sucede? ¿Qué hace? Mira lo que dice en Josué 2:42. Y eso es importante que usted tome en cuenta, porque empecé diciendo que aunque Abraham sea el padre de la fe, uno de los hombres más importantes en la Biblia después de Jesucristo, Abraham era un hombre como nosotros. Miren lo que dice ahí. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Mira, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué dice? Y enviarán a dioses y servirán a dioses extraños. Y servían. Y servían. Ya, ahora, ¿qué cosa quiere decir eso? Pues le estaba diciendo a Que propósito. no le adoraban a Dios. Claro. No le servían a Dios, pues le servían a otros dioses. Quiere decir que Abraham y Taré y toda su familia eran idólatras. O sea, cualquiera de ustedes o yo mismo que me diga que usted no puede adorar a Dios porque, bueno, usted no ha conocido antes a Dios, yo no sé, yo cuando era católico era idólatra. Porque adoraba a Dios y adoraba a la Virgen. Y cuando usted, ahora no me salga con eso que no, a la Virgen se le venera. No, es la misma cosa. Porque servían. La palabra servir quiere decir ellos estaban al cuidado de los ídolos. Entonces,
había toda una jerarquía en esta región, donde el padre es importante. Yo he escuchado cuando a veces evangelizo a personas, y no sé si a Carlos le habrá pasado eso, que Carlos tiene bastante experiencia en esto, cuando tú hablas con la gente, hay gente que te dice, lo siento, yo te quiero y te entiendo, pero yo no voy a salir de la religión de mis padres. Porque ellos me dijeron que eso fuera y así voy a morir. Ajá, ¿así no, Carlos? Ok, suena feo, suena hasta ridículamente tonto, pero es eso. Es eso. Entonces, ¿qué sucede? En ese sentido, Abraham es igual a nosotros, era idólatra. Ahora, la cosa es que cuando Dios le llamó a Abraham, ¿qué dejaron? Todo. Todo. Mira, ¿qué dice ahí? Para adorarle. Dejaron la idolatría. Ahí está el asunto. Ok, entonces un problema de crisis de fe es cuando de pronto tú reconoces a Jesús como tu salvador personal e inmediatamente se te propone que adores un solo Dios por medio de un solo mediador que es Jesucristo. Sí, normalmente los que hemos sido idólatras, por no decir un nombre religioso, lo primero que nosotros pensamos es esto: oye, pucha, y voy a tener que dejar mi religión. Entonces comenzamos a tener una crisis de fe. Y comenzamos a tener una crisis de fe porque no quiero dejar mi religión. Porque como dice Carlos, de pronto es la religión que me enseñaron mis padres. Y aunque mis padres no entendían, yo quiero seguir lo que mis padres dicen, aunque esa religión me lleve al infierno. Y luego que va a decir mi primo y mi tía, la Madre Purísima. Ya, entonces, pero recuerde esto, que aquí estas personas dejaron la idolatría. Ahora, déjenme ir avanzando rápidamente. ¿Qué tenemos aquí? Acá tenemos el versículo clave del tema, por eso es importante, anótelo, dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Ok, esa es la fe. Esa es la fe. Si tengo que preguntarle qué es fe, en este caso Dios no le dio a él el plan completo, no le dio la dirección. Dios le dijo, ¿vas a ir a este lugar? ¿Vas a llegar a este lugar? No, Dios dijo, tienes que salir al lugar donde yo te voy a mostrar. ¿Ok? Vas a salir. Dice, y lo hizo por fe. Ahora, eso provoca una crisis. Yo me acuerdo la oportunidad que nosotros estábamos viniendo para acá, para los Estados Unidos. Le dije a mi esposa, vamos a salir de aquí. Mi esposa me dijo, ya, vamos a salir del Perú. Entonces comenzamos a empacar las cosas y todo el mundo pensando en el avión, ¿cómo vamos a hacer cuando lleguemos a los Estados Unidos si no hablamos ni jota de inglés? Y en nuestra crisis, por más de 1 mes o 2 meses, andábamos en mi oficina, ¿no? Sin hablar con las personas en inglés porque no sabíamos comunicarnos y la cabeza me dolía. Entonces, crisis es un punto de mutación o cambio. La crisis siempre me va a invitar a un cambio. Tengo que mutar. Cuando la crisis se presenta, yo tengo que cambiar. ¿Me comprende usted? Ahora, ¿cómo cambió Abraham? Si Abraham era idólatra, Abraham seguía bajo el cuidado del padre, tanto que el padre decidía quién iba con él y por eso escogió también a la esposa para que vaya. Un poquito el padre no le escoge. Entonces, dice, Abraham escogió creerle a Dios y obedecerle. Abraham dijo, ok, voy a salir, no sé si dijo ok, no sé si hablaba inglés, pero agarró, dijo, voy a salir, no sé a dónde voy, pero voy a creerle a Dios que me va a llevar a un lugar maravilloso y voy a obedecerle. Hasta ahí, fantástico, hasta ahí, muchos de ustedes han hecho eso y les admiro por eso. Ahora, ¿pero qué pasa? La pregunta es esto, cuando Dios te da alguna dirección, normalmente cuando tú no escuchas y eres necio, lo que pasa es una crisis en tu vida, una enfermedad, una situación, un problema, un evento feliz también puede ser una crisis. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vas a responder delante de Dios? ¿Vas a responder de acuerdo a la dirección que Dios te da?
¿Serías capaz de decirle, Dios, no te respondo porque no me dices las cosas completas? Muchos de nosotros quisiéramos que Dios baje del cielo y nos hable y nos dé exactamente la receta que necesitamos para poder cambiar. Dios no va a hacer eso. Dios no va a hacer eso. Nunca va a hacer eso. Porque Dios quiere que tu fe crezca y esto sea paso a paso. Y cuando provoca la crisis, es porque Dios quiere enseñarte a través de la crisis. Entonces, ahora vamos por el otro lado. El segundo punto que vemos es que la fe de Abraham no tuvo fracasos. Ahora, si usted es una persona que está ahí detrás de la pantalla y usted me dice que es perfecto, le voy a decir que posiblemente usted está muerto y no se ha dado cuenta. Ninguno de los que estamos en este momento somos personas perfectas. Algunos somos un poquito más maduros que otros, pero algunos podemos tener 60 años como yo cumplí el día sábado pasado y ser más inmaduro que ustedes. Entonces, la edad no garantiza la madurez. ¿Qué pasa con Abraham? Abraham tiene un gran problema. ¿Cuál es el problema? Abraham obedece parcialmente. Eso es lo que hacemos muchos de nosotros. Queremos acomodar las circunstancias a la conveniencia. ¿Qué pasa? Mire cómo dice ahí. Génesis 13:5 dice, tomó pues Abraham, ¿a quién toma? Sarai. Sarai, a Su Sarai esposa, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes. y todos sus bienes. Ahí está mi hija. Ok. Y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Hasta aquí fantástico. Hasta aquí tremendo, pero vamos a ver cuál fue el problema de la obediencia parcial. Mire, le va a interesar esto que vamos a ver. ¿Qué pasa? En Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y ¿de qué? De tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que muestra. Pregunta, ¿Abraham lo hizo? No. ¿Quién dijo no? Hable ahora, ok, para siempre. Desobedeció. ¿Desobedeció? Lo hizo, pero lo hizo parcial. Dijo, oye Dios, me voy a ir, pero ¿cómo voy a dejar a mi padre? Mi padre ya se organizó, él ha organizado la pachanga. Él fue, cuando tú me llamaste, él fue el primero que agarró el camello, le puso la doble tracción y dijo, nos vamos. Él solo se apuntó. Él solo se apuntó. Abraham le tuvo que decir, papito, por favor, te quedas. No, hijito, llévame contigo. No, yo me voy solo porque Dios me ha dicho solo. Cuando tú te casas o cuando empiezas a tener tu familia, y esto es un llamado de atención para todos los que somos padres, no podemos interferir en las decisiones de nuestros hijos, aunque las decisiones de nuestros hijos sean tontas para nosotros, para nuestro parecer, porque ellos no van a madurar mientras que nosotros tratamos de ayudarles. ¿Me entiende usted? Porque ellos no necesitan mi ayuda, ellos necesitan crecer y madurar. Entonces, ¿qué pasa con esto? A Abraham se le llamó por primera vez en Ur de los Caldeos, en Ur. Y de pronto él dice, ok, Señor, me voy, pero me voy con mi gente, pues, Señor, si no, no me voy, ¿ah? Y esa fue su primera caída. Oye, Señor, yo me entrego a Cristo. Uy, bacán, yo me entrego a Cristo, pero me voy a la iglesia a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, pero en la mañana me voy a misa. Yo era así de estúpido, honestamente. Así era. Me iba a la misa de 6, cuando recién era jovencito como creyente, porque pues quería ser sacerdote, y me iba a la misa de 6 y a las 10 estaba libre y me iba a la iglesia evangélica que habían hecho a 3 cuadras de mi casa, porque me gustaba escuchar el mensaje. Y en mis adentro decía, me voy para acá a ver si me salvo en uno de los dos. Pero no era monaguillo usted. Bueno, le tocaba la campanita al padre. Entonces, Usted era el que probaba el vino. era sacristán. Y me gustaba el vino. Entonces, el primer llamado de Abraham es en Ur de los Caldeos. ¿Ya? Y
Abraham obedeció parcialmente. Ahora, ¿qué pasó en Génesis 12:4? ¿Qué pasa en Génesis 12:4? Abraham tiene otra oportunidad. Ahora llegó a Harán. Harán es otro lugar. ¿Se acuerdan ustedes que les mostré en el inicio las flechitas? ¿Qué cosa dice Génesis 12:4? Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Y quién va con él? Lot, ¿Y quién es Lot? su sobrino, ¿Hijo de quién? de su hermana. Hijo de su hermano Harán. Él tenía un hermano que se llamaba Harán también. Entonces, ¿qué sucede? Este compadre Abrahamcito no puede andar solo. Por si acaso se lo lleva a Lot para que le limpie los zapatos. Pero Lot era un bandidazo porque al final Lot se quedó con la mejor parte. Lot era su sobrino. Pero dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ok, en el segundo llamado, otra vez este Abraham, el padre de la fe, cayó. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Porque está Desobedeció. obedeciendo parcialmente. Oye, Señor, yo te quiero obedecer, pero no me pidas que me bautice, no, yo te obedezco, voy contigo hasta el final, pero no me quiero bautizar. No, Señor. Entonces, pues, ¿quién eres? No has nacido de nuevo. No voy a seguir porque si no, después me pegan. Ok. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de una parte de la verdad? Miren lo que pasa acá. ¿Están ahí todavía o ya? No los veo, no, todo el mundo se ha dormido, creo. Ok. Aquí estamos. Aquí estamos. Gentes. Si están atentos, me avisan. Porque Génesis 12:8 dice así. Ya bien dormido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Betel significa casa de Dios. Él ya está en Canaán. Y plantó su tienda, teniendo a Bet-El al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y dice, Génesis 12:20, dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham. ¿A dónde descendió? Egipto. Para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Es interesante. ¿Hay alguien de California aquí ahorita? ¿No hay nadie? California, El Salvador. De California. Sí, Miriam. Oh, Miriam. Miriam, ¿cómo están las cosas en California? ¿Quisieras vivir acá en Quincy? La verdad sí me gusta, ya sí he ido y sí me gusta. Ahora, tomando en cuenta la crisis en este momento que pasas, ¿quisieras vivir en Quincy? No, sí. Ya, la crisis te hace cambiar de pensar. Pero te aseguro, mira, escucha, ¿cuántos de ustedes quincianos quisieran vivir en otro sitio que no sea Quincy? Todos. Yo. Todos. Pues nomás mire mi background. Subió, no, ya. Yo quisiera estar en la playa. Okay. Ahora, ¿a dónde voy? Voy a esta idea. Abraham está en un lugar. Egipto siempre en la Biblia representa mundo. Y en el mapa que les mostré, Egipto está abajo de Canaán o de Israel. Entonces, lo que hace Abraham es descender. La idea de descender es como que el creyente que logró algo con el Señor, de pronto desciende al mundo. Ahora, Abraham tenía excusas y decía, oye Dios, tú me has traído a Canaán, a la tierra donde fluye leche y miel, pero mira, hay hambre, pues. Entonces me voy a ir a poner mi tiendita en Egipto. Ahora pregunto, ¿a dónde lo mandó Dios? ¿A Egipto o a Canaán? A Canaán. ¿Y por qué Abraham se fue a Egipto? Por desobediente, otra vez. Él dijo, ya llegué a Canaán, me voy a Egipto. Total, Dios ya dice lo siguiente. Ahora, muchas personas han pensado de que Abraham era un pobretón, porque parte de la Biblia dice que estos eran beduinos, eran árabes y eran errantes. Y para nosotros, en nuestro español, la palabra errantes es este pobre nómada no tiene dónde caerse muerto. Equivocación.
Abraham salió de Babilonia y Babilonia en ese momento era como decir Grecia. Babilonia era lo máximo. Babilonia exportaba oro, tenía Comercios. comunicación. La civilización era clase A. Era una potencia. Sí, entonces Abraham sale de lujo. Abraham sale del lugar donde había de todo, idolatría, pero de todo. Y se va a Canaán, a donde Dios le dice que haga cosas, y Abraham dice, voy a ofrecerte sacrificio, pero un ratito, Diosito, ¿puedo irme un ratito por allí? Y se bajó y se fue a Egipto. ¿Por qué? Porque dice que el hambre lo movía. No, porque él se fue y quiso instalarse allí. Es decir, está obedeciendo parcialmente. Señor, yo voy contigo a donde me llames, pero no me vayas a llamar a Quincy. No me vayas a llamar a Quincy. Prometo cada año, cuando venga el 19 de diciembre, irme a México. Agárrense. No sé cuántos dicen sí. Nadie habla, Carlos, nadie habla. Entonces. A Perú. Bueno, a Perú. Bueno, tú vas a Perú. ¿Quién fue, nena, no? Nos vamos a Perú. Ok. Entonces, en junio. ¿qué sucede? Pero ¿qué fue lo peor? Lo peor que para que Abraham pueda quedarse allá en esta tierra de Egipto, Abraham cometió otra tontería. ¿Me estás hablando del padre de la fe? Sí, pero mira lo que dice Abraham, dice así. Entonces Faraón llamó a Abraham, Egipto, faraones, idolatría, otra vez. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Lo botaron a Abrancito por mentiroso. Y dice, entonces Faraón dio una orden a su gente acerca de Abraham y lo acompañaron hasta la puerta, le dieron una patada en las 4 letras y le dijeron a él y a su esposa, lo botaron con todo lo que tenía. Ahora, yo me imagino que Abrancito había ido con Lot y con toda su tribu, ¿verdad? Pues porque era su mancha, era su pandilla, su mara. Entonces, ¿qué sucede? Pero ¿qué pasó con Abraham? Lo que pasa es que Abraham tenía una esposa muy, muy simpática, muy, muy especial. Y Abraham decía, aquí viene la parte tonta de Abraham, decía, si yo llego y digo que es mi esposa, me van a matar para agarrársela. Así que mejor digo que es mi hermana. Ahora, y Abraham en su mente decía, porque si ustedes no saben, pero Sara era media hermana de Abraham, por si acaso. Así que Abraham estaba diciendo la mitad de la verdad. ¿Me entiende usted? Estaba mintiendo a medias. Estaba diciendo la verdad a medias. Pero pues, cuando Faraón se entera, agarra y le dice, mentiroso. Y ya saben ustedes todo el rollo ahí. Entonces, gracias a Dios no le pasó nada a Sara. Entonces, ¿qué sucede? En Génesis 13:21 dice, subió pues Abraham a Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía. ¿Y con quién? Su sobrino. Y con Lot, otra vez. Mire, cuando, como el tema es la crisis, los momentos de crisis, la pregunta es, ¿por qué Michi viene la crisis? ¿Para qué viene la crisis? O sea, Abraham todavía no entiende. La crisis se presentó con que tenía que salir de su sitio, ya salió, obedeció en parte, dijo, voy a obedecer. Su padre quiso acompañarlo, no dejó a su parentela. Por ahí después se desata y se va solo. Pero sigue andando con su sobrino Lot. Abraham es el padre de la fe y sigue mintiendo. Ahora, él está obedeciendo a medias. Entonces, en este caso, Dios nos muestra que la crisis que tuvo Abraham en ese momento, Abraham tenía una crisis de identidad.
Él no podía decirle, hay escritos en Egipto, en las pirámides, donde por primera vez se escucha la palabra, se lee la palabra de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que Abraham, Abraham tiene esta crisis de identidad, no puede decir de dónde viene. ¿Y qué hace Dios? Dios provoca esta situación de la esposa de Abraham y de pronto lo bota. ¿Y qué cosa hace Abraham? Abraham tiene que irse por el camino donde debía irse. Es decir, Dios lo redirecciona. Entonces, esta crisis sirvió para redireccionar a Abraham. Entonces, punto para usted. Cuando viene parte de este momento que está parecido al de Abraham, entienda que Dios lo está redireccionando, lo está volviendo a poner en el camino. Y Dios usa una circunstancia para ponerlo en el camino. ¿Me entendió? Sí. Si no entendió, avíseme. Sí. Ahora, acá tengo algunos versículos que quisiera que algunos me ayuden a leer. Rapidito nomás. ¿Qué piensa Dios de la mentira? ¿Alguien lo puede leer? El Salmo 31, 18, ¿lo ve? Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Ok, Dios dice, los labios mentirosos, cállense. Otro, por favor, Proverbios 6, 17. 16, 17. Seis cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. La lengua mentirosa. Mentiroso. Proverbios 12, 22, por favor, ¿alguien lo lee? Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Interesante, ¿no? O sea, Dios aborrece el labio mentiroso, pero el que dice la verdad, Dios se goza con él. El que dice la verdad. Proverbios 19, 5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Y el último, Proverbios 19, 19. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras parecerá. Perecerá. ¿Qué cosa quiere decir perecer? Morirá. Morir. La sentencia de Dios para el mentiroso es esta: te vas a morir por mentiroso. Ojo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que cuidado con la mentira, ¿eh? Entonces así evalúa Dios la mentira. Vamos al otro paso. Seguimos con la fe y el fracaso. Ahora, ¿qué pasó con el fracaso aquí? Abraham ya estaba en Canaán y muchas caravanas pasaban por ahí por muchos años. Abraham tenía 75, ya casi para cumplir 80 y picos. Y de pronto Abraham, la gente pasaba y le decían, ¿cómo te llamas? Abraham. ¿No? Un ratito. Es mi hijo Cristian, mi hijo Andrés. Después le voy a decir qué pasó. Entonces, ¿qué pasaba? Abraham estaba en la puerta, porque esa era la costumbre de los ancianos, estar en la puerta, ¿no? En la puerta de la aldea, vamos a decir así, y pasaban las tribus, y de pronto le decían a Abraham, ¿por qué te llamas Abraham? Abraham significaba Padre Supremo. ¿Sabe cuál era la pregunta que le decían a Abraham? Le decían, oye, ¿tú eres padre? Y Abraham, ¿qué decía? No. ¿Por qué? No tenía hijos. Abraham decía, caray, qué pena conmigo, no tengo hijos, pero la gente me llama padre. La gente me llama padre. Entonces, ¿qué sucede? Más adelante vemos que Dios le cambia el nombre a Abraham y le pone Abraham. ¿Qué cosa quiere decir? ¿Padre de qué? Las naciones. Ahora, mire lo que pasa aquí. Lo que pasa es algo importante que nosotros muchas veces no vamos a comprender. Lo voy a parafrasear en pocas palabras.
Abraham y Sara quedaron en presentarle una solución a Dios. ¿Ya? Quedaron en presentarle una solución a Dios. ¿Cuál era la solución? La solución era, Diosito, vamos a ayudarte. Tú no nos das hijos, entonces lo que vamos a hacer, vamos a contratar a Agar, y Agar va a tener un hijito conmigo, con mi esposito. Y el esposito... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Y la idea fue de Abraham o fue de Sara? De Sara. Sara. Ok, nomás quería asegurarme. Que la esposa quiere agradar al marido. Y otro día vamos a entrar a otro punto de la ley aquí, porque ella quería agradar al marido porque también tenía herencia en los hijos que podía tener. O sea, ella iba a ser bien vista teniendo hijos. Entonces, ¿qué sucede? Agrada al marido por su conveniencia, pero entonces Sara se llegó a Agar y entonces Dios le había dicho a Abraham, ya les había dicho a ellos que ellos iban a tener descendencia. Pero Abraham quiso ayudarle a Dios. Claro, porque ya Abraham tenía 85, Sara tenía como 80, 78, 75. Y Abraham decía, yo ya no puedo ni con Viagra. Entonces, ¿qué cosa hago? Entonces, lo que pasa aquí es esto. Mire lo que dice acá. Dice, Abraham le pide a Dios, mire, ¿a dónde va la equivocación? Dice, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael, que es el hijo de Agar, viva delante de ti. Respondió Dios, Abraham le dice a Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Dios le promete otra vez. Y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo al año que viene. Es interesante. Abraham le buscaba la bendición para Ismael y Dios le dice, no, yo te he hecho una promesa y esa promesa va a salir de Sara. Abraham en ese momento no le toca otra cosa más que creerle a Dios. Abraham ya había metido la pata. Abraham ya tenía Ismael y estaba queriendo que por medio de Ismael, no, la promesa de tener muchos hijos y llenar la tierra se haga por Ismael. Y Dios le dice, no. Ismael va a tener su bendición, pero el pacto, dése cuenta que hay una diferencia entre una bendición y un pacto. Dios establece un pacto por medio de Isaac porque el pacto tiene que ver con Jesucristo. Ahora les voy a enseñar cómo. Romanos 4, 16 y 21, todavía están ahí, están descansando, avísenme por favor. Dice, es por fe, ¿no? Es por fe para que sea por gracia, por tanto es por fe para que sea por gracia. No existe gracia si no hay fe, ¿no? Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, fue puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó él, cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, Abraham, en esperanza contra esperanza, Abraham, para que llegara a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que él le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya hasta las patas, estaba casi muerto, estaba viejito, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahora, este es un versículo que ustedes deben de aprender. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. En simples palabras, lo que Dios promete, cumple. Entonces, ¿qué pasa con Abraham? Abraham dice, Abraham tenía la esperanza de que en Ismael él podía hacer lo que Dios le había dicho, poblar la tierra.
Y Dios le dice, no, no va a ser por Ismael. Ismael va a ser bendecido, pero por Isaac va a tener el pacto. Entonces, Abraham dice, Abraham no se puso con pena. Abraham se miró su cuerpo casi decrépito, ¿no? Y Abraham dijo, ok, hay que seguir para adelante. Y Abraham esperó por 13 años, después de estos versículos, Dios no le habló a Abraham. ¿13 años? Por 13 años Dios no le habló a Abraham. Ese es un largo tiempo. ¿Por qué? Yo me desespero en un mes. No, ahí está. Porque ahí está el problema de que, Señor, quiero que las cosas se hagan rápido, como yo quiero. Ese es el problema de la crisis del tiempo, de la fe. Porque nosotros queremos que las cosas se hagan rápido como yo quiero. Abraham esperó 13 años y Abraham tenía 100 años y Sara tenía 95 cuando Sara le da a luz el hijo de la promesa. Entonces, Abraham comprendió que las cosas se hacen en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. O sea, Dios tiene su tiempo. Yo tengo el mío. Pero Abraham, después de esa lección, consideró y dijo, voy a esperar el tiempo de Dios. Esperó 13 años y recién Sara sale embarazada. No me pregunten cómo, porque no sé. La prueba máxima de la fe es el tercer punto y el último punto, por si ya se aburrieron. Ahora, ¿qué pasa? Abraham tiene el hijo deseado. Su hijo tiene aproximadamente 12 años. Y de pronto Dios lo llama otra vez, como estaba acostumbrado a llamarle, y le dice, Abrancito, ven para acá. Llama ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Holocausto es sacrificio. Sí, o sea, en dos palabras, mátalo. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Esta es otra crisis, ¿no? De pronto, Dios te dice a ti, oye, ¿sabes? Tu hijo tiene cáncer. Todos se quedaron calladitos. ¿Quién quiere que su hijo tenga cáncer? Yo no quiero que mi hijo tenga cáncer. ¿Y sabes qué? No solamente tiene cáncer, pero los médicos han dicho de que tu hijo va a morir en 2 años. Y así fue. Así fue contigo, ¿no, Carlos? Sí, así fue. Ahora, ¿qué haces, Carlos? ¿Lloras? Seguro, ¿no? Sí. ¿Te desesperas? Sí. ¿Metes la cabeza en la tierra como el avestruz? ¿No sabes qué hacer? Quisiera ¿Qué hizo que la Abraham? tierra lo tragara a uno. ¿Qué hizo Abraham? Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y acá Abraham ya había madurado, pero ya tenía 120 años, 110 años, 112. El muchacho tenía 12 años y había madurado, ya había fracasado en la ¿recuerdan cuando dijo que salga de su tierra y su parentela y se llevó a toda su casa? Ya aprendió. Hoy tengo que obedecer al Señor. La segunda, ¿se acuerdan cuando se fue a Egipto? Y hizo pasar a su mujer como su hermana y el faraón lo votó, ya aprendió. ¿Las crisis le enseñaron a aprender o no? Y ahora viene y Diosito le dice, oye, Abrancito, necesito tu hijo, sacrifícamelo. Abraham no hizo nada más que se levantó de mañana y ¡pum! Obedecer. ¿Fue fácil? A ustedes no les sería fácil. Y yo creo que a Abraham tampoco. Porque en el pensamiento de Abraham había 2 cosas. Me has dado este hijo para que se multiplique porque tu pacto va a ser por medio de él. Ese era el pensamiento de Abraham. Pero por otra parte, Abraham no sabía cómo. Entonces, cuando Dios lo prueba y le dice, tienes que sacrificar a tu hijo, Abraham no piensa otra cosa y dice, voy a hacerlo. Para llegar al monte Moria eran 3 días. ¿Te imaginas qué pensaría Abraham en esos 3 días? Durmiendo con su hijo en la tienda y hablándole, etcétera, etcétera. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas el solamente hecho de pensar que estás con una persona al cual tienes que matar? Estamos hablando de un tema aquí que es unbelievable, como dicen los americanos, increíble.
pero pero Abraham tenía que obedecer a Dios. Entonces, la pregunta es esta, y aquí es donde termino. ¿Crees que Abraham pensó en matar a su hijo, sí o no? Sí, tenía que obedecerlo. ¿Quién dice que no? Cristian. Cristian. Estaba dispuesto a obedecerlo, ¿no? La pregunta, ¿quién dice que no? Mi internet se está cortando, no escuché la pregunta. O sea, ¿crees que Abraham pensó en matar a su hijo, sí o no? Claro, sí, No. de hecho, porque si no, no hubiese venido la ángel del Señor. Ya, son teólogos. Ustedes no son teólogos, son teólogos. Algo que quería decir, de repente no muchos sabemos, pero Leiden estaba haciendo un estudio de estos libros y Isaac tenía 37 años cuando lo llevaron. Eso dice una versión. Abraham hubiera tenido que tener 137 años para que eso suceda. Pero bueno, como sea, la cosa que lo llevó. No te escucho, Leiden. Se corta. Hija. Leiden. Pastor, una pregunta rapidito. Dime. ¿Esa montaña que se mira ahí es la que se cree que es? No, yo puse una foto. No, yo puse una foto nomás. Para decir un monte, porque el otro monte es diferente. Ok. Ya, Leiden, ¿estás? No, creo. Sí, solamente que el internet está un poquito más, se está cortando. ¿Y es de tu casa, hijo, no? Sí, es mi culpa. Es que yo he implementado unas cosas de seguridad. Y por eso es que están ahí. Ok, déjame continuar. Ok, la pregunta, la respuesta a la pregunta de que si Abraham pensó en matar a su hijo, sí. Y Cristian tiene razón cuando dice, si Abraham no hubiera pensado en obedecer a Dios y hubiese dudado, no sería el padre de la fe. Ahora, déjenme explicarles un ratito esto. Miren, ¿qué pasa? Miren, ¿qué dice Hebreos 11, 17 y 19? Dice, por la fe, Abraham, ¿qué cosa fue? Probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Habiéndose dicho esto, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, ¿qué pasa con Abraham? ¿Cuál era la mente de Abraham en ese momento? Y aquí lo describe. Abraham dice, tengo que hacer el sacrificio que Dios me pide. Dios me ha dicho que en Isaac voy a tener descendencia, y lo que Dios promete cumple. Entonces, voy a sacrificarlo, porque lo que va a suceder después es que él va a resucitar. Eso es lo que dice ahí. Miren lo que dice. Habiéndose dicho esto, en Isaac te será llamada descendencia, versículo 18. Versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Qué se llama eso? Resurrección. Entonces, Abraham pensó y dijo, voy a hacer lo que me pide Dios, porque mi hijo va a resucitar. Eso fue lo que Abraham pensó. O sea, Abraham no dudó en hacer lo que tenía que hacer. Ahora, recuerden ustedes que en el camino Isaac le pregunta, Padre, ¿dónde está el cordero que vamos a matar? Abraham dice, el Señor proveerá. Todavía no le había dicho, tú eres el cordero. El Señor proveerá. Entonces, esta fe de Abraham le demuestra el amor a Dios a todo costo. Cuando Dios te pide a ti que le pruebes el amor que le tienes, muchas veces eres probado aún a costa de la gente que quieres. Pastor, ¿puedo decir algo? Por favor. Esa es mi fe que tengo con mi hijo, que un día lo voy a volver a mirar en la resurrección porque Dios nos ha dado vida eterna. O sea, digamos que te identificas un poquito con Abraham, ¿no? No es tan diferente a nosotros, ¿verdad? Así es. Génesis 22, 12, 14 para terminar, dice así. Y dijo, aquí está Dios,
No extiendas tu mano sobre el muchacho ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, ya conozco. Después de tantos años, ya te conozco que tú eres temeroso de Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Ni siquiera lo cuenta a Ismael como su hermano. ¿Ok? Y dice, porque obviamente era el hijo que Dios quería. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí a sus espaldas un carnero que Dios había provisto, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, que en hebreo es Jehová Jireh. ¿Ok? Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ahora, ¿qué me dice usted de esta historia? ¿Aprendió algo de la historia? No aprendió nada. ¿O sí? Sí, que en momentos de crisis hay que tener fe que Dios siempre tiene el control de las cosas. Exacto. Les Y voy aunque Dios pruebe, nos les voy a hacer 5 preguntas y les voy a mandar para que ustedes me respondan, pero si podemos comentar antes de pasar el tiempo de oración, se lo agradecería. Y si creen que debemos de mejorar en algo, también se lo agradecería, que es un tiempo bueno para conversar. Ustedes están viendo el papel que tengo ahí en la pantalla, ¿verdad? Ya, ese es un Word, entonces yo se lo voy a mandar a su Messenger como un mensaje adjunto, y lo que usted tiene que hacer es, a partir de mañana, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, hasta otro miércoles, tratar de leer estos capítulos para entender un poquito. Lo que nos viene después es Josué. Vamos a ver la fe de Josué, cómo es que Josué es probado, ¿ok? Vamos a ver cómo responde a la crisis de Josué, la crisis que Josué tenía, ¿ya?